Querido hermano, vamos ahora a entonces entrar en el tercer sermón de esta serie que, como usted pudo ver en el video introductorio, nos ha desafiado a poner nuestra mente en los cielos, aun cuando nuestros pies siguen estando aquí en la tierra. A que en momentos de desierto, de dificultades en la vida, seamos siempre capaces de percibir, de ser sensibles al mover de Dios en nuestra vida. Me gustaría también poder saludar, no lo hice al principio, lo olvidé, pido disculpas por eso, pero saludar también a todos nuestros hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Huépil, que también se están conectando a nuestra transmisión. Hemos compartido con ellos el link de esta transmisión para que ellos también desde allá puedan conectarse y participar del Día del Señor y escuchar su palabra a través de este mensaje. Así que un abrazo grande para todos nuestros hermanos que están desde allá también hoy día siguiéndonos y participando de este culto. Esta serie, hermanos, que hemos iniciado ya hace algunas semanas, fue pensada precisamente para desafiarnos a ser sensibles al mover de Dios, aun cuando estemos atravesando tiempos de dificultad y tiempos de desierto, tiempos de crisis. Así que esta serie se construye en base al hecho de que Dios se está moviendo en nuestras vidas, aun cuando no seamos nosotros capaces de percibirlo. Porque, de hecho, que nosotros no seamos capaces de percibir el mover de Dios en nuestra vida, ello no significa que Él no lo esté haciendo. Incluso en momentos en que nosotros creemos o en circunstancias que atravesamos y no percibimos a Dios moverse en nuestra vida, eso no es prueba de que Él esté ausente. Él sigue de todas maneras guiando nuestras historias y guiando la gran historia hacia la consumación de sus santos propósitos para la historia del mundo y también para las historias individuales de cada uno de nosotros. Así que yo quiero desafiarle a que hoy día sigamos estudiando esta fantástica historia del rey David. Por supuesto, no vamos a poder estudiar todos los elementos de su vida, ya que tendríamos que tomarnos bastante más tiempo del que hemos decidido tomarnos para esta serie. Pero hoy día queremos enfatizar el hecho de que, al igual que usted y al igual que yo, David también tuvo que atravesar por tiempos de desierto en su vida. De hecho, de ahí estamos tomando el título de este sermón, Atravesando Desiertos, ¿cierto? Como aparece ahora ahí en su pantalla. Atravesando desiertos. Y esto es muy significativo, porque si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros al momento de planificar su vida, lo hace sin necesariamente apartar tiempo para los momentos de crisis. Ninguno, creo yo, se sentó a principio de año a planificar su 2020 y entre su planificación puso ahí en la lista cómo enfrentar una pandemia. Porque nadie planifica la vida considerando los momentos de crisis que a veces surgen de manera inesperada. Porque de hecho lo que procuramos generalmente es planificar nuestra vida soslayando los momentos de crisis, ojalá no teniendo que atravesarlos, aun cuando sabemos que ellos se presentan y se suscitan de manera inesperada. Pero ninguno de nosotros planifica su año o planifica su vida necesariamente preparándose para enfrentar los tiempos de crisis. Aunque ellas de todas maneras son parte de nuestra experiencia y emergen de todos modos. ¿Qué son los tiempos de desierto? Los tiempos de desierto, hermanos, son esos tiempos de aridez. Son esos tiempos en donde vemos mucha tierra con excesiva sequedad, no vemos vegetación a nuestro alrededor, no vemos lugares donde poder refugiarnos, no vemos lugares donde poder abrigarnos. Y estas imágenes del desierto pueden ser también aplicadas a ciertos momentos existenciales de nuestra vida en que vemos todas las cosas de manera árida. Como leíamos en el Salmo, ¿se acuerda? Este valle de lágrimas. Este valle de lágrimas donde hay ausencia de agua, hay ausencia de vegetación, que por lo general es símbolo de vida. Esos son los tiempos de desierto. Tiempos de adversidad y tiempos de crisis.
Y crisis que pueden ser de diversas índoles. Podemos hablar de crisis, por ejemplo, conyugal. Podemos hablar de crisis financiera, hablar de problemas familiares, hablar de problemas de salud. En fin, usted muy bien sabe que en nuestra vida tenemos y tendemos a atravesar desiertos que están asociados a crisis de diversas índoles. Entonces, hermanos, es importante que aprendamos a distinguir que a veces el Señor nos hace ir al desierto y nos hace atravesar por tiempos de crisis, porque con ello Él busca disciplinarnos. Pero esto no siempre es así. No siempre los momentos de crisis son frutos de un tiempo de disciplina de Dios sobre nosotros. Hay otras muchas ocasiones en las que el Señor nos lleva a los desiertos para probar nuestra fe, para trabajar en ciertas áreas de nuestra vida y para que aprendamos a depender enteramente de nuestro Señor, para que no dependamos de nuestras fuerzas que se agotan, para que no dependamos de nuestro corazón que nos engaña. Son en momentos de crisis, en momentos en los que atravesamos por dificultades en la vida, en que nuestro corazón está más dispuesto a poder someterse a cirugías más profundas, a transformaciones más radicales. Son los tiempos de desierto, son los tiempos de crisis, puntos de inflexión en nuestra vida para poder conectarnos de manera más profunda con nuestro Dios. Y es por eso que vivir queriendo soslayar siempre los momentos de crisis y no integrar y hacer del dolor parte de nuestra existencia puede de alguna manera colaborar a mantenernos en la inmadurez, porque el sufrimiento es sumamente redentivo. Los tiempos de crisis son sumamente provechosos cuando los enfrentamos con Dios y manteniendo nuestra fe en Él. Así que yo quiero ahora desafiarlo a que continuemos adelante con la historia del rey David, que está ahí relatada en el primer libro de Samuel, así que ahí usted tenga su Biblia a mano o su aplicación abierta en el primer libro de Samuel, para que sigamos leyendo un poco más acerca de la historia fantástica de este rey, ¿cierto? Que llegó a convertirse en rey, pero que partió siendo un adolescente. Su historia parte cuando él era un adolescente que era pastor de un puñado pequeño de ovejas, viviendo ahí en Belén, siendo el menor de una familia muy grande, siendo el hijo menor de un hombre llamado Isaí. Y nosotros la semana pasada hablamos acerca de un evento extraordinario que marcó la vida del rey David y que de hecho después de ese evento su vida nunca más volvió a ser igual. Cuando David enfrenta a Goliat, enfrenta a este experimentado guerrero y lo derrota, la vida de David cambia por completo. Y es ahí donde me gustaría comenzar con este primer aspecto del sermón, ¿sí? Después de que él derrota a Goliat, vemos a David ascender al palacio. Él cambia su lugar de morada desde Belén al palacio del rey. Miren lo que dice el capítulo 18, versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día, está hablando del día en que él derrotó a Goliat, y no le dejó volver a la casa de su padre. Entonces David vemos que inicia un proceso de ascensión que lo lleva a vivir al palacio, viviendo él en la periferia de un poblado pequeño como Belén. Es llevado por causa de este evento extraordinario ahora a vivir con el rey en el palacio. ¿Qué sucede entonces con David en ese tiempo y en este espacio de vivir en el palacio? Vemos que en pocos años David deja de ser un adolescente y se transforma en uno de los personajes más populares del reino de Israel. ¿Qué hacía David en el palacio? Bueno, la Biblia nos dice que David tocaba el arpa para el rey Saúl y también para los cortesanos, ¿cierto?, del rey. Pero no solamente él estaba ahí para tocar música, también él había iniciado un proceso de entrenamiento para poder convertirse en un gran líder y general de los ejércitos del rey Saúl. El rey Saúl quería aprovechar esta habilidad que había descubierto en David, capacitarlo y potenciar esa habilidad para que él fuera uno de sus más grandes generales. Y de hecho, eso es lo que sucede.
David se transforma en un gran comandante de los ejércitos del rey Saúl, batallando valientemente en contra de los enemigos de Israel y prevaleciendo en casi todas las batallas que él enfrentó. Esto le hace ganar, ¿cierto?, gran popularidad. Fíjese lo que vemos ahora en el verso 5 del capítulo 18. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Este verso 5, tal vez si usted quiere puede ahí destacarlo en su Biblia, porque es un texto clave, es un texto muy importante para entender la relación que luego vamos a ver entre Saúl y David, ¿cierto? Que desmejora y empeora bastante. ¿A partir de cuándo empeora esta relación que David tenía con Saúl? A partir del verso 5. Fíjense, veamos algunas características que este verso le atribuye al rey David. Primero, ya lo habíamos dicho la semana pasada, excelencia. David era un hombre que hacía las cosas que le encomendaban de manera excelente. Dice el texto, que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Esta palabra, ¿cierto?, que es traducida en nuestro idioma como prudentemente, también tiene una relación con la palabra diligente. David hacía las cosas que el rey le mandaba diligentemente, con responsabilidad, con excelencia. ¿Ah? Y eso era ya una característica que habíamos observado del rey David la semana pasada. Y fíjense que la excelencia no debe ser entendida como hacer las cosas mejor que todos los demás. Porque si así fuera, nunca seríamos excelentes. Porque siempre hay alguien que hace algo mejor que nosotros. ¿Ah? Sino que la excelencia tiene que ver con hacer lo mejor que esté dentro de nuestras posibilidades. Eso es ser excelente, hacer las cosas de la mejor manera que podamos, conforme a la habilidad que tengamos. Entonces, la excelencia es dar lo mejor que tenemos. No se puede ser excelente en dar lo mejor de lo que no tenemos. Ser excelente entonces es hacer lo mejor posible que esté en nosotros. Ni menos que eso, pero tampoco más que eso. Entonces, característica de David, él seguía siendo un hombre que hacía las cosas con excelencia. Todo lo que Saúl le mandaba, él lo hacía con prudencia y diligencia. Segunda característica, progreso. Progreso. Fíjense que el texto dice que por causa de su excelencia, por causa de su carácter, Saúl lo puso sobre gente de guerra, lo puso al mando de sus ejércitos. Por lo tanto, reconocía en él ciertos dotes de liderazgo. Y es hasta cierto punto una ley de la vida, que cuando uno hace las cosas con excelencia y con responsabilidad, haya progreso en nuestra vida. Porque eso ciertamente es reconocido por las personas. Pero hay algo interesante que añade como una tercera característica este texto, que es la popularidad. La popularidad. Fíjense que después de que David mató a Goliat, el nombre de David comenzó a ser conocido por todo el reino. ¿Ah? No sé, yo me imagino que fue invitado a todos los programas estelares, apareció en la portada de todos los periódicos ahí del reino de Israel. Las personas comenzaron a interesarse en el rey David, empezaron a hablar de su hazaña. Incluso algunas canciones fueron escritas en honor a David por lo que había hecho. Qué interesante esto. Y fíjense que cuando Saúl y sus ejércitos pasaban, Saúl alcanzó a escuchar una canción que había sido escrita para David y que estaba siendo cantada por el club de fans de David. ¿Ah? Él tenía ahí un club de fans que le habían escrito canciones, y cuando el rey Saúl con sus ejércitos que estaban siendo liderados por David pasaban, ¿cierto?, victoriosos después de la batalla, ellas cantaban esta canción. ¿Sabe lo que decía esta canción? Mire, preste mucha atención en el versículo 7 del capítulo 18. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles
y David a sus 10.000. Solamente eso decía la canción. Saúl hirió a 1.000, pero David hirió a sus 10.000. Y se enojó, dice el texto, Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, no le gustó la canción, probablemente algún reggaetón. Y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Es decir, Saúl, por causa de esta canción que las mujeres cantaban, comenzó a sentir envidia de David. Comenzó a sentir envidia de su popularidad que él había ganado por causa de su carácter y por causa de sus hazañas. Le hago una pregunta. ¿Sabe cuál es la simiente de la envidia que gradualmente destruye la vida de las personas e incluso la vida de las familias? ¿Sabe cuál es la simiente de la envidia que destruye vidas y familias? La comparación. La comparación. Esto es interesante porque Saúl en esta canción era vitoreado como un líder que había matado a miles de personas. O sea, no estaban insultando a Saúl, no estaban despreciando sus logros, pero en comparación con lo que se decía de David, su corazón estaba insatisfecho. A él se le atribuían miles, pero a David se le atribuían decenas de miles. Allí había una diferencia. Por lo tanto, Saúl comenzó a alimentar su corazón con la comparación, comenzó a alimentar su corazón con la envidia. Y antes, hermanos, de destruir la vida de otro, ¿sabe lo que hace la envidia? Destruir nuestra propia vida. La envidia por lo general destruye o de alguna manera ataca la vida de los otros a quienes envidiamos. Pero antes de destruir la vida de los otros, la envidia termina consumiendo primero nuestro propio corazón y nuestra propia vida. Por lo tanto, la envidia, queridos hermanos, es un pecado que primero mata a quien envidia y después mata a aquel que es envidiado. Y esto fue lo que sucedió en la relación entre Saúl y David. La envidia mató esa relación. El texto dice así en el verso 14, vamos un poquito más adelante. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Una relación que empezó primero envidia, y después ahora con temor. ¿Por qué Saúl sentía temor de David? Porque él dice el texto que él hacía las cosas prudentemente. Acuérdese, esto tiene que ver con la diligencia, con la excelencia, con la responsabilidad, y Saúl veía que lo que hacía David era respaldado por Dios, porque el texto dice, Jehová estaba con él. Por lo tanto, Saúl empezó a percibir que David estaba siendo bendecido por Dios en todo lo que hacía. Entonces él empezó a sentir temor. Yo creo que le corrió esa gota, ¿cierto?, fría por la espalda diciendo, ¿no será que David me va a quitar el reino? ¿No será que para allá se está encaminando todo esto? Saúl no lo sabía, pero Dios ya había tomado esa decisión. Dios ya había decidido que David iba a ser el rey que reemplazaría a Saúl, y no el hijo mayor de Saúl, que en este caso era Jonatán, quien por derecho propio tenía que heredar el reino. Saúl no sabía que Jehová lo había rechazado, y Dios estaba preparando todo para que David fuera aquel que ascendiera al trono. Dos cosas explican el éxito de David. Primero, que él trabajaba con excelencia, que él trabajaba con responsabilidad. Segundo, que Dios estaba con él, que Dios bendecía y prosperaba lo que David hacía. Ambas cosas son parte del éxito de David. Y fíjense que esto no solamente lo vemos en David. Esta característica de trabajar con excelencia y ser bendecido por Dios para alcanzar el éxito, lo vemos también, por ejemplo, con José en Egipto. Lo vemos también, por ejemplo, con Daniel en Babilonia.
lo vemos también, por ejemplo, con Nehemías en Jerusalén cuando levanta los muros. ¿Y sabe cuál es otro factor en común en David, en Daniel, en José y en Nehemías, que eran hombres que hacían las cosas con excelencia y que Dios los bendecía? Que eso les trajo tiempos de desierto. Que eso les trajo tiempos de desierto, que eso les trajo oposición, eso les trajo persecución. Este es un factor muy interesante, porque finalmente, si vemos nosotros el verso 28, David pasa del palacio al desierto. Verso 28 dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y Saúl fue enemigo de David todos los días. Ahí ya se terminó de consumar esta rivalidad y Saúl se declara enemigo de David. Fíjense que hay elementos altamente destructivos en la vida de Saúl, quien delante de esta ascensión de David en el palacio no logra y no consigue interpretar lo que está aconteciendo en su propia vida. Él está desconectado de Dios. Y como está desconectado de Dios, no tiene la capacidad de ver el mover de Dios en su vida. Y por lo tanto, Saúl se torna un rehén de sus propios sentimientos. Se torna un rehén de su propia envidia. Se torna rehén de su propio miedo por perder el trono. Se torna rehén de su propia obstinación de querer perseguir y odiar al hombre que amenazaba su trono. Eso fue lo que finalmente comenzó a gatillar el descenso de Saúl. Mientras David ascendía y Dios estaba con él y él hacía las cosas con excelencia, Saúl se desconectaba con Dios, hacía las cosas de manera mediocre y comenzaba entonces a descender del palacio. Fíjense que tal vez si Saúl hubiese sido un individuo conectado con Dios, él habría sido capaz de percibir lo que Dios estaba haciendo. Él habría sido capaz de percibir que su hijo Jonatán, que era el heredero válido del trono, no iba necesariamente a ser aquella persona que heredaría el reino de Israel. Él hubiese sido capaz de reconocer que David estaba siendo bendecido por Dios para asumir esa responsabilidad. Y de hecho, hablando de Jonatán, vemos que él sí tenía esa sensibilidad. La Biblia dice que cuando David llegó a vivir al palacio, se hizo muy amigo de Jonatán. Muy amigo. Al punto de que ellos hicieron un pacto. ¿Y saben qué? Jonatán sí tenía esa sensibilidad. Sí tenía la sensibilidad de lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. ¿Por qué? Porque en un momento en que ellos hacen un pacto, Jonatán, que era el heredero directo al trono, se encuentra con David y le dice: tú serás el primero en el reino y yo seré el segundo. Jonatán termina admitiendo que el Señor había puesto a David como el futuro rey, que él no iba a heredar el trono de su padre, pero él amaba y tenía una amistad tan estrecha con David que estaba dispuesto a decir: yo sé lo que Dios está haciendo, tú serás el rey y yo te voy a apoyar. En Jonatán no había envidia, en Jonatán no había miedo, en Jonatán no había obstinación, características que sí habían en su padre y que fueron altamente destructivas para su propia vida. Pero Saúl no estaba siendo capaz de darse cuenta de aquello que su propio hijo sí se estaba dando cuenta. Por lo tanto, él, consumido por su envidia, por su temor y su obstinación, decide acabar con la vida de David. Decide asesinarlo. Y en este punto es cuando David pasa del palacio al desierto. En este punto es cuando David pasa de estos tiempos de bonanza, de prosperidad, de popularidad, pasa del palacio al desierto. Y no necesariamente un desierto geográfico, ¿sí? No, me refiero a un desierto existencial. Porque en segundo lugar,
nosotros vemos que ahora David se transforma en objeto de la ira de Saúl. Él tuvo primero un ascenso en el palacio y ahora pasa al desierto por ser objeto de la ira de Saúl. Y no lo voy a alcanzar a leer porque el tiempo apremia, pero luego yo quiero que usted lea el capítulo 19 y los subsiguientes para que compruebe lo que pasa entre David y Saúl. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este capítulo, que usted puede leer luego en detalle, vemos que Saúl intenta 5 veces matar a David. Hay 5 intentos frustrados de homicidio. ¿Cuándo? Bueno, primero se nos dice que por lo menos en 2 ocasiones Saúl tiró su lanza a David mientras él tocaba el arpa. Imagínense lo que es eso, David tocando el arpa para Saúl, para los cortesanos que estaban alrededor, y de repente él siente que Saúl toma la lanza y se la arroja, y él tiene que rápidamente moverse porque si no, la lanza podría haberlo alcanzado. En 2 ocasiones, dice la Biblia, un espíritu maligno se apoderó de Saúl para que él tomara su lanza y se la arrojara a David. En 2 ocasiones. Ahí ya tenemos 2 intentos de homicidio. Luego, Saúl nombra a David como comandante de 1000 hombres y lo envía a la guerra contra los filisteos. Esto es interesante, porque ¿qué quería lograr Saúl con eso? Lo manda a la guerra, pero no lo manda con todo el ejército, lo manda con 1000 hombres. De alguna manera con eso Saúl pensaba que David sería derrotado por los filisteos y que por lo tanto los filisteos pondrían manos sobre David y lo matarían y lo asesinarían, y así se solucionaba y se resolvía este problema. ¿Ya? Esto me parece muy interesante porque probablemente de aquí David sacó la idea para luego él hacer lo mismo con Urías, el esposo de Betsabé, con la diferencia de que David salió ileso de esa estrategia de Saúl, mientras que Urías sí fue asesinado por esta estrategia de David. Bueno, tercer intento fallido. Lo manda a la guerra con 1000 hombres y David con 1000 hombres vence a los filisteos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Luego, Saúl le pide 100 prepucios de filisteos como dote para el casamiento de David y Mical. Saúl le ofrece a su primera hija a David, pero David no tenía el dinero suficiente o los bienes suficientes para pagar la dote por la hija mayor del rey, ¿cierto? La dote de una hija real era carísima, porque de alguna manera te involucraba con la familia real. Entonces no muchas personas, pocas personas podían pagar la dote por una hija del rey. Entonces Saúl le propone a David un acuerdo. Mira, yo no quiero bienes ni dinero, te propongo lo siguiente, que tú vayas a Filistia, vayas a donde viven los filisteos y me traigas 100 prepucios. 100 prepucios. Es claro que aquí lo que Saúl quería hacer era exponer a David a una situación en la que los filisteos pudieran enemistarse en contra de David y una vez más echar mano sobre él. El problema es que, para Saúl, el problema fue que no esperaba que David fuera a donde los filisteos y volviera con los 100 prepucios que le pidió. Así que Saúl no tuvo más remedio que darle en matrimonio a su hija Mical. Otro intento más, mandarlo a Filistia para que echaran mano de David allá. Luego, Saúl manda a sus hombres hasta la casa de Mical con el propósito de matar a David. Entonces ya aquí Saúl se aburrió y dijo que ya no voy a intentar artimañas. Derechamente voy a agarrar a hombres que vayan a la casa de mi hija y maten a David. Bueno, fíjese lo que pasa en el verso 11 del capítulo 19. ¿Ya? Presta atención. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Estamos hablando de un joven de 30 años de edad que llegó a ser el más grande comandante de los ejércitos de Israel, siendo reconocido ampliamente en todo el territorio de la nación de Israel, que vivía
con el rey en el palacio, que había de hecho desposado a su hija mayor, un hombre de 30 años que había alcanzado la cima de su carrera, cuando de repente todo este éxito le es arrebatado. Todo este éxito que David había alcanzado le es arrebatado y es obligado a huir y a vivir como fugitivo, a vivir en el desierto. ¿Sabe por cuántos años? Por 8 años. 8 años David fue llevado a vivir al desierto. Fíjense, del palacio, de ser popular, general del ejército, parte de la familia real, casado con la hija mayor, ahora a vivir como un perseguido, un forajido en el desierto, constantemente perseguido por Saúl. Entonces vemos que esta es la tercera etapa. Exilio en el desierto. David es exiliado en el desierto. Y ahí es donde él se transforma en líder de los excluidos. Ahí es donde David se transforma en líder de los perseguidos. Miren lo que dice mucho más adelante, en el capítulo 22, el versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos. Y con afligidos, ¿sabe a lo que se refiere la Biblia? A los que tenían alguna deuda con la ley. Los afligidos eran los prófugos de la ley, que vivían de hecho en el desierto para no ser encontrados y juzgados por sus delitos. Y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, David va al desierto y se transforma en el líder de los fugitivos. Se transforma también el líder de los morosos, que se habían ido al desierto para que las empresas de cobranza no los encontraran. Y también se hizo líder de aquellos que habían sido excluidos políticamente. Entonces, piensen esto. En medio de este contexto es donde veremos a David vivir durante 8 años, transformándose en el líder de un ejército que fue formado en el desierto y que prestaba servicios de seguridad privada a, por ejemplo, los terratenientes, y que de vez en cuando se enteraba que alguna nación tomaba alguna ciudad o alguna aldea que le pertenecía a Israel, David y sus hombres iban hasta ese lugar y batallaban en contra de esa nación para expulsar. ¿Para qué? Para defender y seguir defendiendo la soberanía de Israel sobre todo su territorio. Entonces David formó como una especie de paraejército, de ejército paralelo, que seguía defendiendo los intereses de Israel delante de cualquier invasión extranjera. Sin embargo, vemos que por 8 años la voz oficial de el trono, la voz oficial de la corona de Saúl, informaba a las personas que David era un rebelde y que él era líder de una agrupación de bandidos y que debía ser considerado altamente peligroso, y por lo tanto se recompensaría cualquier información que diera con su paradero para poder tomar a este hombre y castigarlo por causa de su rebeldía y por causa de su maldad. Solo había una persona en Israel que sabía que David no era nada de lo que se decía de él: el profeta Samuel. Solo él sabía que David no era un bandido, que David sería el futuro rey de Israel. Entonces vemos que David está viviendo tiempos de desierto. Él vive entre desiertos, entre cuevas, entre bosques, entre tierras enemigas, porque Saúl lo perseguía incansablemente. Durante 8 años David huyó de un lugar a otro, sin poder asentarse, sin poder construir nada. Durante 8 años él no pudo invertir en nada más que huir y sobrevivir. 8 años que podríamos calificar como años perdidos, en donde David no construyó nada, en donde no prosperó en nada, solamente ocupado en salvar su vida y huir de Saúl.
Incluso cuando vemos que en 2 ocasiones David tiene la oportunidad de matar a Saúl, él se negó a hacerlo, porque David estaba entregando su futuro en las manos del Señor. Y este aspecto nos revela algo muy importante sobre este individuo, ¿cierto?, llamado David. Que si bien él vivió durante 8 años en un espacio geográficamente árido, por alguna razón vemos que su corazón estaba irrigado de la presencia de Dios. Él vivía geográficamente en tiempos de desierto, pero su corazón estaba irrigado de la presencia de Dios. Su corazón brotaba en manantiales de vida por causa de su conexión con Dios. David, aún estando en el desierto, mantenía su virtud, mantenía su calidad, mantenía su determinación para no caer en el juego de Saúl. Y por lo tanto aquí, hermanos, es válido preguntarnos, ¿cómo es posible que durante 8 años de sufrimiento, persecución, violencia, el corazón de David no se transforme también en tierra árida? ¿Cómo es posible que durante 8 años de no tener tiempo para invertir en nada más que en huir y sobrevivir, el corazón de David no se haya rebelado en contra del Señor? ¿Cómo es posible que atravesando una gran crisis en su vida, viviendo en el desierto, David no le atribuyera al Señor despropósito en todo lo que él estaba viviendo? ¿Cuál es el secreto de un hombre para continuar oyendo la voz de Dios e irrigar su corazón con la presencia de este Dios en medio del desierto? Esta pregunta es fundamental. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde yo quiero hacer la conexión con nuestra vida y con nuestro contexto actual. ¿Cuántos de nosotros tal vez ya no llevamos años viviendo tiempos de desierto? ¿Cuántos de ustedes tal vez, hermanos, hoy día mismo no están atravesando por alguna de esas crisis que yo mencioné al principio? Crisis financiera, crisis conyugal, problemas familiares, problemas de salud. Y hoy día pareciera ser que estás atravesando un desierto. Entonces hoy día yo quiero invitarte a que tú mires a David, un hombre que durante 8 años no pudo invertir más que en huir de Saúl para salvar su vida. Un año que vivió tiempos de desierto. Un hombre, que vivió durante 8 años tiempos de desierto, pero que aún así su corazón estaba irrigado de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible? Primero, es posible hacerlo. Es posible vivir tiempos de crisis y seguir conectados con Dios, siendo sensibles a su mover en nuestra historia. Es posible hacerlo. Vemos que David tenía su mente puesta en los cielos. La mente de David, el corazón de David estaba conectada con Dios. Pero a pesar de que su mente y su corazón estaban conectadas con Dios, David seguía con los pies puestos en la tierra, sin que los desiertos se apoderaran de su corazón. Hermano, no existe un solo ser humano sobre la faz de la tierra que no haya atravesado tiempos de crisis o tiempos de adversidad. ¿Sabe lo que hace la diferencia en el futuro de las personas que atraviesan crisis y problemas? La diferencia no está en el tamaño de la crisis. La diferencia no está en cuán profundo, cuánto tiempo dura la crisis. La diferencia está en las decisiones que tomamos en nuestro corazón delante de aquellas crisis, en cómo decidimos abordarlas. Eso hace una diferencia. Porque todos hemos atravesado tiempos de desierto. Todos vamos a atravesar tiempos de crisis en nuestra vida. Y lo que marcará la diferencia en nuestro futuro no es entrar a compararnos que quién tuvo la crisis más profunda o quién vivió más tiempos de desierto que otros, sino lo que hace la diferencia respecto de nuestro futuro es nuestra capacidad de tomar decisiones para enfrentarlas de buena manera. Cuando tomamos malas decisiones delante de los tiempos de crisis, esas decisiones pueden amargar nuestra vida. Y de hecho pienso en esto. Pienso en que las distinciones que existen entre personas ancianas que viven tal vez sus últimos años con alegría
y otras que viven tal vez sus últimos años con depresión o con amargura en su corazón, no tiene que ver necesariamente con el tamaño de la crisis que ambas personas tuvieron que atravesar durante su vida, porque estoy seguro que ambas personas vivieron historias complicadas y tuvieron que atravesar tiempos de crisis. Pero tal vez lo que hace la diferencia entre alguien que vive satisfecho y alguien que vive amargado es que tomaron decisiones diferentes en su corazón respecto de cómo enfrentar los tiempos de crisis. ¿Sabe lo que hacía David en los tiempos de desierto? Escribía salmos. De hecho, la gran mayoría de los salmos que se atribuyen como autor al rey David fueron escritos mientras él atravesaba tiempos de desierto, mientras él atravesaba momentos de crisis en su vida. Y esto significa que si no hubiesen habido desiertos en la vida de David, tal vez no tendríamos en la Biblia uno de los libros más hermosos y poéticos. No me deja de sorprender también, hermanos, que David era capaz de hacer poesía en el desierto, en medio de su crisis, habiendo él vivido en el palacio con abundancia, sin que le faltara absolutamente nada, siendo llevado a vivir al desierto, donde tenía que vivir en cavernas, donde tenía que dormir en el suelo, huyendo de un lugar a otro, porque los ejércitos de Saúl lo alcanzaban. Él encontraba tiempos y espacios para conectarse con Dios y escribir salmos, y de los salmos más lindos que podemos leer en la Biblia. David miraba un valle árido. Estaba siendo perseguido por Saúl. Pero David decide orar a Dios. David decide decirle a Dios: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni por pecado mío, oh Jehová. Así es como David llenaba sus vacíos existenciales. Llenaba esos vacíos con la presencia de Dios, con el clamor a Dios, orando, buscando y escribiendo sus oraciones, diciendo, por ejemplo, también: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Cuando personas, hermanos, en medio del desierto cierran sus ojos y oran, y se adentran en la presencia de Dios, contemplarán a Dios sentado en su trono alto y sublime, y contemplarán que Él tiene poder para intervenir en cualquier momento, porque cualquier momento puede ser adecuado para Dios, para actuar con poder y revertir nuestra situación, y revertir los peores desiertos que podamos estar atravesando. Dios puede hacer brotar agua en medio del desierto. Dios puede hacer brotar agua e irrigar nuestros corazones en medio de los tiempos más áridos y de las crisis más profundas que podamos estar atravesando. Dios puede transformar, hermanos, nuestro desierto en un lugar de plantación, en un lugar en donde podamos cosechar frutos. Él tiene el poder para hacerlo. Y esa verdad de que tenemos un Dios que controla todas las circunstancias era la verdad que irrigaba el corazón de David en medio de sus desiertos. Quiero dejarle 3 desafíos para pensar y practicar. 3 desafíos que emanan de esta reflexión y que nos ayudan a enfrentar tiempos de adversidad. Primero, la excelencia en lo que hacemos
y la bendición de Dios sobre nuestras vidas podrán encaminarnos al éxito. Seamos como David. Seamos más como Daniel en Babilonia. Seamos más como Nehemías en Jerusalén levantando los muros. Seamos más como José en Egipto, que anhelamos la bendición de Dios. Pero fíjense, el denominador común en todas estas historias. Aquel que anhela la bendición de Dios debe también saber que tiene una gran responsabilidad de hacer las cosas con excelencia. Hacer las cosas con excelencia. Segundo, el éxito vendrá acompañado de enemigos, quienes traen consigo tiempos de conflicto y adversidad. Esa fue la experiencia de David, la experiencia de José, la experiencia de Daniel, la experiencia de Nehemías, la experiencia de cualquier persona que cumplió los propósitos de Dios en sus vidas. Siempre vendrán adversidades, siempre se levantarán enemigos, siempre habrán personas prontas a envidiar aquello que construimos con la bendición de Dios. Siempre vendrán tiempos de crisis y debemos prepararnos para ellas. Porque en tercer lugar, quiero invitarle a que usted recuerde que Dios se mueve en nuestras vidas, no solo para producir éxito, Él también trabaja en nosotros a través de los desiertos. Tal vez usted sienta que estaba aquí, un buen trabajo, una buena relación matrimonial, una buena relación con sus hijos, gozando de buena salud, y puede que de un momento a otro todo eso se transformó. Perdió el trabajo, o entraste en crisis conyugal, o un hijo comenzó a ser rebelde, o tu salud fue afectada con alguna enfermedad delicada, y comenzaste a percibir que estabas empezando a atravesar el valle de lágrimas, estabas atravesando el desierto, y hoy día el Señor, por medio de la historia de David, te dice que atravesando desiertos tu corazón puede ser irrigado con la presencia de Dios, para que seas sensible al mover de Dios y puedas salir victorioso de esos tiempos de desierto. Porque Dios no solamente trabaja en nosotros para que alcancemos el éxito, Dios también, y lo dijimos al principio, trabaja en nosotros en cirugías profundas, sobre todo cuando nuestro corazón atraviesa tiempos de desierto. Porque es ahí donde somos más sensibles a confiar y exponer nuestra vida delante de Dios. Quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a que inclines tu rostro y podamos clamar a nuestro Dios. Señor, hoy día quiero pedirte por aquellos que viven tiempos de desierto. Quiero pedirte, Señor, por aquellos que viven tiempos de adversidad, de crisis, ya sea por enfermedades, por problemas financieros, por problemas familiares, sea cual sea la naturaleza de los problemas que han generado esos desiertos. Señor, quiero pedirte, Padre, que hoy tú visites a esas personas de tal modo que no quede sombra de duda respecto de tu presencia en sus vidas. Que ese desierto, Señor, sea parte de los propósitos mayores que tal vez aún no logramos entender, pero que en el futuro, estoy seguro, Señor, podremos comprender. Anima, Señor, a esas personas. Renueva sus fuerzas, tanto sus fuerzas físicas como sus fuerzas emocionales. Dales la misma centralidad que tuvo David para que en medio del desierto hagan poesías. Y aquellos que hoy viven tiempos de bonanza, de alegría y de prosperidad, dales a ellos también sensibilidad. Sensibilidad, Señor, de percibirte en todas esas cosas, para que su apego no sea solamente a lo material, sino que principalmente a lo espiritual. Que tales hermanos, Señor, ejerciten en sus corazones amarte por quien tú eres y no solo por lo que nos das. Que ellos disfruten de tus bendiciones como dones que provienen de tu amor y de tu mano.
Bendícenos, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que aún has de hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.